Buenas, mi nombre es Luis Rodríguez. Mi tema de exposición es creación y exposición de API desde la consola de AWS. Para entender un poco sobre la creación y exposición de API, vamos a explicar un poco sobre qué es API. API, según sus siglas, Application Programming Interface, que traducido al español es Interfaz de Programación de Aplicaciones. Realmente una API es un conjunto de rutinas que ofrece un acceso, en este caso, a funciones, procedimientos, métodos, y que pueden ser utilizados por un software. También podemos decir que una API es un sistema intermedio, como una interfaz que sirve para que una aplicación pueda interactuar con otra y ésta así pueda aprovechar sus funcionalidades de la mejor manera. Eh, un ejemplo que podemos dar sobre una API en la vida cotidiana sería un tomacorriente con un electrodoméstico. En este caso, el tomacorriente, o en este caso la toma de corriente, vendría a ser la API, que tiene en este caso la función de poder llevar, en este caso, la funcionalidad que vendría a ser la electricidad. Eh, el electrodoméstico estaría diseñado para poder, en este caso, contar con las dimensiones, que en este caso las dimensiones, o en este caso el diseño para poder conectarse al tomacorriente, que en este caso cuenta con un cable, que es con el que se va a adaptar al tomacorriente y va a ser la utilización, de en este caso, de la energía, de la funcionalidad de la toma de corriente. Eh, Podemos también decir que algunas de las empresas que normalmente utilizan APIs se encuentra Google, Facebook, Twitter, Udemy, entre otras. Vamos entrando un poco en contexto sobre lo que es el tema, sobre la creación y exposición de API. Para ello tenemos que el primer paso para poder crear una API, en este caso, es la siguiente. Si es la primera vez que utilizamos API Gateway, se verá una página como la que se puede visualizar en la imagen, un poco más detallada. Podemos verificar y ver la imagen. Se mostrará esta imagen si es la primera vez que estamos creando una API dentro de la consola de AWS. Como segundo punto, Como segundo punto tenemos que si esta, en este caso, no es la primera vez que utilizamos o creamos, en este caso, una API desde la consola de, de AWS, lo que nos aparecerá será lo siguiente. Para poder crear lo que es una API, podemos elegir la API que queramos crear en ese momento. Por este caso, vamos a crear una API REST que nos va a permitir poder crear una API. Tenemos aquí la imagen. Como tercer paso, le vamos a dar clic en la opción de crear API. Elegimos la opción de nueva API y nos va a aparecer algo así. Además de que podemos también seleccionar una API de ejemplo. Esta es para poder crear la API. Y aquí nos muestra una API de ejemplo. Como cuarto paso, podemos en este caso dar las configuraciones. Lo que nos va a pedir aquí es, a la hora de que vamos a crear nuestra API, es el nombre de la API, la descripción, que si no es algo obligatorio, pero si queremos, le podemos designar una descripción, el tipo de punto de enlace que vendría a ser de manera regional. Normalmente se lo deja ya predeterminado con el punto de enlace de manera regional. Como quinto paso, tendríamos la opción de elegir, en este caso, ya la creación de la API, crear la API. Como el siguiente punto, en el punto 6, tenemos el menú que se nos despliega un menú luego de que creamos la API, en el cual podemos crear los métodos o podemos crear recursos. Podemos ver aquí que tenemos las acciones, crear métodos, crear recursos. En este caso vamos a verificar que uno de los pasos es poder crear unos métodos. Como el siguiente paso, en el paso 7, en los recursos,
como le indicaba, vamos a desplegar los métodos, el cual vamos a elegir en este caso el método get, para poder en este caso crear un método. Seleccionamos get, se nos crea luego de eso el método. En el paso 8 se nos va a desplegar el punto de integración del método, que en este caso podemos elegir una función lambda, HTTP, una simulación. En este caso, para este ejemplo, está dado en una simulación. En el paso 9 tenemos que darle clic una vez que ya hemos seleccionado el método a la opción de guardar, que en este caso nos aparece posiblemente en inglés, save. Una vez ya creado el método, nos aparecerá algo como esto. La ejecución del método, que va en forma de las manecillas del reloj, nos mostrará en este caso la solicitud del método, la solicitud de integración, la respuesta de integración y la respuesta del método. Luego de eso ya tendríamos creada lo que es nuestra API. Para explicarlo un poco más detallado de forma práctica, vamos a ingresar a nuestra consola de AWS y vamos a poder yendo paso a paso para poder crear lo que es la API. Entramos a nuestra cuenta de AWS. Esperamos un momento. Ingresamos a la consola de AWS. Para exponer esto, también podemos crear antes, para poder hacer un ejemplo de cómo utilizamos API con una función que podemos crear antes, una función lambda. Vamos a crear una función lambda antes de poder crear nuestra API con los pasos que ya hemos aprendido. Vamos a crear una función lambda. Damos clic a crear una nueva función. Nos va a permitir poder crear una función desde cero, poder utilizar una función que ya teníamos. En este caso vamos a crear una función desde cero. Tenemos la información básica de la función, le podemos añadir un nombre a nuestra función, que en este caso va a ser prueba. Le colocamos el nombre a la función, elegimos en este caso en qué queremos que se ejecute, en qué programa queremos que se ejecute nuestra función. Vamos a elegir en este caso la versión de Python 3.7 como ejemplo, y de eso ya viene predeterminado los que son los permisos y los roles. Vamos a crear en este caso la función lambda. Esperamos un momento a que se termine de crear. Luego de esto nos aparecerá una interfaz de esta forma. En la parte inferior tenemos el código de la función, que en este caso nos muestra una plantilla como esta. Tenemos la función lambda que nos muestra esta función, que por defecto nos retorna un mensaje. En este caso el mensaje es hello from lambda. Tenemos una función lambda. En este caso ahora vamos a crear, ya que tenemos una función, vamos a crear nuestra API para que podamos implementarla con nuestra función, ya que se requiere de una función para poder implementar lo que es nuestra API. Para ello vamos a escribir desde la consola de AWS API Gateway. Seleccionamos API. Esperamos un momento. Nos aparecerá esta interfaz. Tenemos algunas APIs ya creadas de ejemplo. Vamos a crear una nueva API siguiendo los pasos que ya habíamos explicado anteriormente. Le damos a crear API.
elegimos el tipo de API que queremos crear. En este caso vamos a crear una API REF. Le damos a crear. Como lo mencioné en las diapositivas del Prezi, en la presentación, lo dejamos en crear una nueva API para que nos permita poder configurar, en este caso, lo primero, el nombre de la API, que le vamos a poner también prueba API. Vamos a ponerle el nombre prueba API. En descripción, como indiqué, no es necesario, pero si queremos podemos darle una descripción. Le vamos a colocar mi API. Mi API. Mi API. En punto de enlace lo dejamos en regional y le damos a crear API. Lo siguiente que vamos a realizar es poder crear un recurso. Vamos a darle un nombre al recurso. Puede ser Hola Mundo. Creamos el recurso. Vamos a crear un método para el recurso. En este caso va a ser un método get. Lo creamos. En el tipo de integración lo vamos a dejar en la función lambda, que es la que tenemos creada. Activamos el proxy de lambda. Llamamos a la función, que en este caso es prueba. Creamos el método get. Le damos los permisos. Una vez que ya tenemos creado el método, vamos a implementar la API. La API está implementada por etapas. Le damos un nombre a la etapa, a la fase. Si queremos le damos una descripción. La implementamos. Luego de eso nos vamos a la etapa. Nos dirigimos al método get. Nos direccionamos a la dirección del método get, la cual nos mostrará el mensaje de la función lambda. Esto también en lo que es la función podemos aquí modificar y podemos modificar el mensaje y podemos visualizar que se implementa de manera simultánea. Podemos agregar aquí mi nombre, Luis Rodríguez. Lo implementamos, lo actualizamos y podemos verificar que la función lambda está implementada con lo que es la API. Y ese sería mi tema en general. Muchas gracias.